Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 30, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 2, la Escuela de Frankfurt, 894, Horkheimer, la lógica del dominio y la dialéctica autodestructiva del iluminismo. Max Horkheimer nace en Stuttgart en 1895, de una familia burguesa acomodada, por la que será educado dentro del espíritu del hebraísmo. En un principio trabaja al lado de su padre. A pesar de haber interrumpido sus estudios, no abandona sus intereses intelectuales. Escribe una serie de novelas que, sin embargo, no publica. Durante su aprendizaje profesional y comercial, encuentra a las dos personas que le serán más cercanas en su vida, Ross Diecker y Friedrich Pollock. La primera, no obstante la inicial aversión de la familia, molesta por la elección anticonformista del hijo. Rose Maidon era la secretaria del padre, era algo mayor y sobre todo no era hebrea, se convertirá en la amada consorte del filósofo. Mi matrimonio, dirá en una entrevista de 1970, se ha desarrollado de una forma tal que no solo mi mujer habría dado su vida por mí, sino que ella es para mí la realidad más bella y más alta. El segundo, conocido estudioso de economía política, será hasta su muerte el amigo y confidente inseparable. A los 18 años, en 1913, lee a Schopenhauer, del cual recibe una duradera influencia. El filósofo del dolor será siempre para Horkheimer uno de los predilectos compañeros del espíritu. En 1918 se inscribe en la universidad. En 1922 obtiene el doctorado summa cum laude con una tesis sobre Kant, escrita bajo la supervisión de Hans Cornelius, un estudioso de tendencias neocriticistas. En 1930 asume el cargo de profesor agregado de filosofía social en la Universidad de Frankfurt y de director del instituto, cuyas vicisitudes, como hemos visto, quedarán desde entonces ligadas a su nombre. No tenéis idea, dirá Pollock, de la cantidad de cosas en la historia del instituto y en los escritos de sus miembros que derivan de Horkheimer. Sin él, probablemente todos nosotros nos habríamos movido en una dirección distinta. En 1950, después del periodo americano, regresa a Alemania, donde se había abierto de nuevo el instituto cerrado 17 años antes por los nazis. Reanuda, junto a Adorno, la dirección de la escuela y recupera su cátedra universitaria. En 1951 es elegido rector de la Universidad de Frankfurt, idolatrado por los frankfurteses, que eran felices por haber recuperado por lo menos a uno de los supervivientes de la cultura de Weimar. Frecuentaba a Konrad Adenauer y aparecía a menudo en la radio, en la televisión y en las páginas de los periódicos. Desde 1954 hasta 1959 enseña de nuevo en América, en Chicago. Mientras tanto, se aleja cada vez más del marxismo, hasta el punto de autorizar con titubeos, en 1968, la publicación de los ensayos de los años 30, con el temor de indeseadas instrumentaciones políticas. Abandona la enseñanza y la dirección del instituto por límites de edad. Se traslada más tarde a Suiza, donde muere en Lugano, en 1973. Entre sus obras recordamos los artículos aparecidos en la Zeitschrift 1932-1941 y recogidos más tarde en Teoría Crítica 1968. Los inicios de la filosofía burguesa de la historia 1930. Hegel y la metafísica 1932. Crepúsculo 1934. Estudios sobre la autoridad y la familia, 1936. El Estado autoritario, 1942, inédito. Dialéctica del iluminismo, 1947. Eclipse de la razón, 1947. La nostalgia del totalmente otro, 1970. La sociedad de transición, 1972. Estudios de filosofía de la sociedad, 1972. Cuadernos, 1950, 1969, 1974.
Actualmente, la editora Fischer de Frankfurt está preparando los Gesammelte Schriften. Ante la alienación contemporánea del hombre, encarnada en la racionalidad homicida de los campos de concentración nazis, el poder terrorista de Stalin y la manipulación del individuo en la sociedad de masas, Horkheimer y Adorno se preguntan por qué la humanidad, en vez de entrar en un estadio verdaderamente humano, se hunde en un nuevo tipo de barbarie. La respuesta a esta pregunta focal de la meditación frankfurtesa de los años 40 refleja la curva pesimista de un pensamiento desilusionado por los excesivos eventos de la historia, está contenida en la dialéctica del iluminismo, una investigación iniciada en 1924, terminada en 1944 y publicada en Ámsterdam en 1947. En ella, Horkheimer y Adorno esbozan un tipo de sociopatología que procede de la sintomatología a la etiología. En efecto, siguiendo los pasos de un análisis descriptivo de la enfermedad de la civilización moderna, intentan elevarse a una interpretación filosófica de sus razones ocultas. En el prefacio a la nueva edición alemana de 1969, los autores declaran que ningún extraño podrá fácilmente hacerse una idea de la medida en la cual somos responsables ambos de cada una de las frases. Secciones enteras las hemos dictado conjuntamente. La tensión de dos temperamentos espirituales que se han aliado en la dialéctica constituye su elemento vital. En consecuencia, más allá de las discordantes suposiciones, los críticos, para una reseña razonada, por ejemplo, Razón y Dominio, lo auténtico de la racionalidad occidental en Adorno y Horkheimer, Roma, 1984, capítulos 1 y 2. Resulta aún difícil establecer con exactitud la aportación efectiva de cada uno de los dos. Parece, de todos modos, que la idea del libro y algunas de sus categorías tipo, por ejemplo, la del iluminismo y de la razón instrumental, llevan el sello determinante, aunque no exclusivo, de Horkheimer. Ambos autores de la dialéctica están convencidos de que la alienación contemporánea ahonda sus raíces en la lógica del dominio, propia de Occidente y de la civilización humana en general, o que la furiosa locura colectiva de hoy estaba ya presente en germen en la objetivación primitiva, en la mirada con la cual el primer hombre vio el mundo como una presa. En efecto, a diferencia del marxismo tradicional, propenso a ver la fuente de todos los males en la propiedad privada, Horkheimer y Adorno consideran que no es tanto la propiedad privada quien genera la actitud del dominio y de la apropiación, cuanto la actitud del dominio y de la apropiación es la que genera la propiedad privada. Por lo demás, argumentan los dos autores, si fuera verdadera la crisis del marxismo ortodoxo, una vez abolida la propiedad privada, debería de caer también el dominio. En cambio, la supresión de la propiedad privada de los medios de producción no implica automáticamente la eliminación de las distintas formas de dominio. Es más, estas últimas, como lo atestigua la evolución histórica del comunismo soviético, pueden resurgir bajo formas nuevas y aún más opresivas que las anteriores. Por lo cual, la inadecuación práctica de la teoría marxista clásica no hace más que confirmar la inadecuación teórica de la diagnosis marxista clásica. Establecido que el dominio, con respecto a la propiedad privada, es un elemento fundador y no fundado, se trata de iluminar sus matrices y sus formas. Según nuestros autores, la lógica del dominio resulta sustancialmente idéntica a la lógica iluminística. Obviamente, en este contexto, el concepto de iluminismo experimenta una evidente ampliación de significado, en cuanto deja de identificarse con aquello que los historiadores de la cultura todavía entienden con tal expresión. La filosofía de la Aufklärung del 700, para volver a ser una categoría típico ideal apta para aludir a aquella línea del pensamiento burgués moderno que, partiendo de Descartes y Bacon, celebra sus triunfos en la cultura de 700 y más tarde, tras su estela, en el positivismo, el neopositivismo y el pragmatismo.
Tanto es así que Adorno, en sus lecciones sobre terminología filosófica, advierte que el concepto de iluminismo reviste un sentido extraordinariamente amplio que comprende las más diversas corrientes a partir de Descartes y Bacon. Aunque hallando su propia manifestación teórica en determinados sistemas filosóficos, el iluminismo del que nos hablan Horkheimer y Adorno no se agota en una simple línea de pensamiento, puesto que se identifica con alguno más original, o sea, con la praxis misma en el sentido marcianamente amplio del término de la lógica del dominio. Tanto es así que, entendido en el sentido más amplio de pensamiento en continua progresión, ello acaba por coincidir con la historia misma de la civilización. Historia universal e iluminismo se vuelven la misma cosa. Y puesto que para los frankfurteses decir iluminismo es decir burguesía, el concepto de sociedad burguesa experimenta en sus obras una correspondiente y análoga ampliación de significado, hasta el punto de que la Odisea para ellos se configura como uno de los primeros documentos representativos de la civilización burguesa occidental. En efecto, Horkheimer, en una carta de 1942 a L. Lowenthal, escribe que el iluminismo es aquí idéntico al pensamiento burgués, e incluso al pensamiento en general, dado que no hay pensamiento, propiamente hablando, que en las ciudades. En efecto, Horkheimer, en una carta de 1942 a L. Lowenthal, escribe que el iluminismo es aquí idéntico al pensamiento burgués, e incluso al pensamiento en general, dado que no hay pensamiento propiamente hablando que en las ciudades. Genéticamente hablando, la actitud iluminista emana de un primordial impulso de autoafirmación egoísta del hombre frente a la realidad, dictado, además de por el miedo a la muerte, por el miedo a lo otro y a lo desconocido. Aunque se proponga combatir el mito, el iluminismo nace, pues, de un miedo mítico e irracional frente a las fuerzas que circundan el yo, y del consiguientemente proyecto de hacerse dueño suyo a través de su violenta fagocitación. El iluminismo ha perseguido desde siempre el objetivo de quitar a los hombres el miedo y de hacerlos dueños. En la base del iluminismo se encuentra, pues, una relación deformada entre el hombre y el ser consciente, consiguiente a la ruptura de la unidad y de la armonía entre hombre y naturaleza, sujeto y objeto, y al esfuerzo por parte del hombre y del sujeto por imponerse sobre la naturaleza y sobre el objeto, hasta la paranoica situación final en la cual el sujeto es el centro y el mundo es solo una ocasión para su delirio. Sin embargo, la lógica dominadora del iluminismo resulta enteramente minada por una dialéctica autodestructiva que, trastocándose objetivamente en locura, lleva al hombre a perderse a sí mismo y a ser esclavo de su lógica de potencia. En efecto, la tierra iluminada resplandece a la enseña de su triunfal desventura. Esto sucede porque el hombre, en su intento de ser el señor del mundo, en realidad se somete a sí mismo. En efecto, ahora cortado de la naturaleza, se convierte en un instrumento de los otros hombres y de sus mismas producciones, o sea, de un ser alienado. Tanto más cuanto el proyecto iluminístico de la conquista del ambiente implica una antinatural ética de sacrificio, o sea, una renuncia por parte del individuo a las llamadas del instinto y del placer, en favor del trabajo y de la fatiga. La historia de la civilización es la historia de la introversión del sacrificio. En otras palabras, la historia de la renuncia. Ya Fromm, en un artículo de 1932, titulado La caracterología psicoanalítica y su significado para la psicología social, había sacado a relucir, tras la estela de Weber, Sombart, Troeltsch, etc., cómo la mentalidad burguesa, junto al desencanto del mundo, comporta escoger el deber en lugar del placer, y cómo la devaluación burguesa de la sexualidad goza poco, recomendaba Franklin, el placer de la carne, excepto por motivos de salud o por condescendencia, nunca hasta llegar a cansarte o a debilitarte. Implica, junto al maníaco culto al orden, un tipo de hombre en posesión de un carácter psicoanalíticamente definido como anal.
Retomando este tipo de discurso, pero más allá de las preocupaciones freudianas de Fromm y en conexión con su comentario histórico-filosófico de las desventuras de Occidente, Horkheimer y Adorno ven en el burgués Ulises un caso paradigmático del espíritu iluminístico del sacrificio. En efecto, del mismo modo que Odiseo rechaza probar la flor de loto y comer los bueyes de Hiperión, para no disuadirse de su obligatoria misión, o acepta las invitaciones de lecho y amor de Circe, pero solo después de que la maga haya jurado no transformarlo en cerdo. Así, el burgués puede consentir el placer solo si ello no le impide conseguir sus fines. En una sociedad basada sobre el orden jerárquico y clasista de la división del trabajo, el sacrificio resulta, sin embargo, desigualmente repartido. En efecto, si bien el señor y el esclavo deben renunciar ambos al instinto, es el primero quien establece el tipo de sacrificio que el segundo debe aceptar. Para Horkheimer y Adorno, esta situación se encuentra aludida sugestivamente en el encuentro de Ulises con las sirenas, alegoría presagiadora de la dialéctica del iluminismo. Como es conocido, el astuto navigator, para escuchar el canto hechicero de las sirenas, se hace atar al palo mayor del barco, después de haber tapado con cera los oídos de sus compañeros de viaje. De esta forma, él puede oír sus cantos sin ceder a la destructora invitación al placer y a la felicidad. Así, mientras frescos y concentrados, los trabajadores deben mirar hacia adelante y dejar todo aquello que está a un lado, Ulises, si bien yendo al encuentro de sus llamadas de gozo, resulta igualmente atado al papel del deber. Él oye, pero impotente, atado al palo del barco, y cuanto más fuerte se vuelve la tentación, con más fuerza se hace atar. Al igual que más tarde, también los burgueses se negarán con igual tenacidad a la felicidad, cuanto más, aumentando su poder, la tendrán a su alcance. Aquello que ha oído quedará para él sin continuación. Él no puede hacer otra cosa que indicar con la cabeza que lo desaten, pero será demasiado tarde. Sus compañeros, que no oyen nada, saben únicamente del peligro del canto y no de su belleza, y lo dejan atado al palo para salvarlo y para salvarse ellos mismos con él. Ellos reproducen, con la suya propia, la vida del opresor, que ya no puede salirse de su rol social. Los mismos vínculos con los que está atado irrevocablemente a la praxis mantienen a las sirenas lejos de la praxis. Su tentación es neutralizada a puro objeto de contemplación, a arte. El encadenado asiste a un concierto, inmóvil al igual que los futuros oyentes, y su grito apasionado, su petición de ser liberado, muere ya en un aplauso.